Y quiero empezar contándole algo. Imagínense que nosotros fuimos criados en la casa de mi abuela materna. Esas casas son de esas casas antiguas que tenían muchas habitaciones, al fondo un patio, pero también en medio de la casa otro patio, un hueco así en el techo grandote. Aún recuerdo los días de lluvia, se nos metía a veces el agua hasta las alcobas. Pero lo particular de esta casa era que era como esas choriceras largas, casas largas. Y ahí hice mis primeras maratónicas de niño. No fui estimulado por algún deporte en particular, sino por las pelas de mi mamá. Levante la mano el que alguna vez le corrió al papá o a la mamá para que no le dieran su pela. Levante la mano, yo los quiero ver. A ver, yo quiero ver si usted es de los míos, de los que dice: pastor, yo sé que es la adrenalina de correr para que no lo casquen a uno. A ver, levante la mano, por favor, yo los veo. Qué lindos, ustedes me van a entender. Ahí empezaron mis primeras olimpiadas en la casa. Pero todavía recuerdo a mi mamá cansada de que yo corriera evidentemente más rápido que ella. Y había una palabra que ella usaba capaz de frenarme. Y esa palabra era la siguiente. Me miraba con la chancleta en la mano y me decía: si corre, le va peor. Eso inmediatamente me colocaba contra la espada y la pared. Yo decía: o es correr para salvarme, pero en realidad me van a dar una pela impresionante, o es detenerme y clamar por misericordia. Y pensando en ese momento en particular de mi niñez, que fueron varios, pues así titulé la enseñanza de hoy: si corre, le va peor. Otra vez, ¿puede repetirlo conmigo? Vamos, 1, 2, 3, diga: si corre, le va peor. Por favor, mire a los ojos al que tiene al lado y dígale el título de hoy. Otra vez, dígale: si corre, le va peor. A ver si lo pueden escribir ahí en el chat los que están conectados desde su casa. Si corre, le va peor. Y quiero hablarles precisamente en esta noche de cuán poderosa, cuán necesaria, pero a la vez cuán incómoda puede resultarnos en la vida la corrección. Pues yo llevo allá algunas semanas predicándoles de Jeremías, y hoy no va a ser la excepción. Imagínense que Jeremías duró 23 años diciéndole al pueblo de Dios que dejaran de pecar. Duró 23 años, algunos aquí ni siquiera tienen esa edad. 23 años insistiéndoles: no pequen, no hagan lo indebido. Si siguen en el pecado, Dios va a traer el castigo sobre ustedes. Era un llamado de atención para evitar las consecuencias de sus faltas. Sin embargo, y aunque fueron tantos años y tantas repeticiones, llegó el día en el que Dios iba a traer la corrección. Lo que ellos pensaron que nunca iba a pasar, pasó. Ese pecadito que estaban repitiendo y repitiendo, y el profeta les decía: muchachos, se van a meter en problemas, muchachos, Dios tiene un límite, muchachos, Dios no está de acuerdo, muchachos, por favor. Ellos les entraba por aquí, les salía por acá, hasta que Dios cumplió lo que había prometido. Y el día que llegó el castigo, y el día que llegó la corrección, quiero que escuche esto: ese día fue donde ellos querían que el castigo se detuviera. Ese día, cuando fueron atrapados, cuando finalmente Dios ya no iba a detener la corrección, ahí querían que Dios la detuviera. Pero quiero que escuche esto: cuando Dios sabe que lo que tú necesitas es corrección, no la va a detener. Gracias por ese amén. Cuando Dios sabe que ya no hay pañitos, consejos, palabras, instrucciones, prédicas, canciones que te ayuden a detenerte, Él usará la corrección. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Y resulta que los llevaron cautivos. Llegó el rey Nabucodonosor, se los llevó prisioneros a la gran mayoría de ellos, los que no murieron, los que no quedaron damnificados luego de la tragedia en su propia tierra, se fueron de esclavos. Y la cita bíblica que voy a leer hoy tiene una particularidad, porque Dios viene y le habla al profeta Jeremías, quien se había quedado en Jerusalén.
la misma ciudad destruida. Y le dice a Jeremías: quiero que por favor escribas lo que te voy a decir, porque le vamos a mandar una cartita a todos los que están allá en medio de su castigo. Y entonces Jeremías empezó a escribir una carta por lo que Dios le dijo. ¿Quiere saber qué fue lo que Dios le dijo que les dijera? Es lo que vamos a leer en la Biblia. ¿Está listo? Preste mucha atención. Métase en la película conmigo. Estamos hablando de jóvenes, jovencitas, familias, hijos, adultos, todos los que fueron exiliados, que ahora estaban en una tierra que no era la de ellos. Ahora estaban en una nación completamente nueva. Ya la tierra que pisaban no les pertenecía, era de otra persona. Ya las normas que los regían no eran las mismas de antes, ahora eran unas nuevas normas. Ni siquiera la comida era igual, porque ellos se alimentaban de una forma distinta. Ni siquiera sus dioses eran similares, porque ahora estaban frente a los dioses paganos de Babilonia. Ya no tenían el templo que Salomón había construido para adorar. Ahora todo era completamente nuevo para ellos. Y Dios les manda una cartita. Escuche pues lo que dijo Jeremías, capítulo 29, versículo 4 al 7. Carta para un castigado. ¿Listos? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. 2 puntos. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Edifiquen, dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al desierto. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Amén y amén. Esta carta está rara, porque es que si yo estoy en medio de una situación incómoda, repita conmigo, diga incómoda, escriba incómoda, fuerte, 1, 2, 3. Bien, lo primero que yo quiero ante una situación incómoda es que se vuelva cómoda, que se acabe, que no siga lo malo. Pero yo veo a Dios diciéndoles a través de Jeremías: muchachos, hagan planes para quedarse. El cautiverio no se va a acabar rápido. El cautiverio va a ser una buena temporada. Dicho de otra manera, si ustedes están pensando que esta corrección va a ser cortita, están muy equivocados. Llegaron para quedarse. Tenaz. Y es tenaz porque nos encanta cuando las palabras de Dios son motivadoras, cuando son positivas, cuando nos dicen: hágale, papito, que usted puede, no se preocupe, todos cometemos errores, pero tú saldrás adelante, te irá bien. Qué fascinantes son esas prédicas. Pero hoy quiero enseñarte lo positivo y lo poderoso de la corrección. Porque si bien es cierto, Dios te escogió para grandes cosas. Alguien tiene que gritar amén si lo cree. Dios te escogió a ti y a tu generación para grandes cosas. Alguien tiene que levantar la mano derecha y decir amén si lo cree. Pero que Dios haya visionado contigo algo grande no te exime de la corrección por un patrón natural fundamental. Todos cometemos errores, todos. Y ante los errores es necesaria la corrección. Ahora, quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. De las caídas no te levantas con acciones cómodas, sino con un espíritu obediente. Voy a volver a repetir. De las caídas
no te levantas con acciones cómodas, sino con un espíritu obediente. Hay gente que metió las patas, cometió errores, le falló a sus padres, le falló a su proyecto de vida, le falló al ministerio, le falló a sus autoridades, le falló a su esposo, le falló a su esposa, y quieren volver a empezar de manera cómoda. Quiero que escuches esto: cuando las cosas se desbarataron por la culpa de quien sea, en especial tuya, no podrás reconstruir con comodidad, sino con obediencia. Y a veces la obediencia demanda incomodidad. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Ahora, permítame mostrarle tres cosas que hace la corrección. ¿Listo? Lo primero es esto: la corrección es necesaria. Por favor, escríbalo, usted que está en su casa y los que están en el templo, por favor, repítanlo. Si usted tiene la costumbre de tomar nota de las predicaciones, lo felicito por eso. Tome nota de esto: la corrección es necesaria. Resulta que el capítulo número 29, en el versículo número 8 y 9, dicen lo siguiente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Resulta que una de las cosas que tenían a Dios muy molesto con el pueblo es que los profetas que estaban dentro del pueblo le profetizaban a las personas lo que ellos querían escuchar. Cuán fascinante es ese estilo de vida, ¿verdad? Cuán chévere es cuando alguien viene a motivarnos con lo que nos gusta y de repente tú dices: ay, pastor, estoy profundamente enamorada. ¿Sí? Sí. Encontré a un muchacho más lindo, ¿verdad, mi? Hermoso, pastor. Tiene unos labios que parecen un pico de gallina, así. Unas cejas casi perfectas, los ojos color turquesa, el cabello negro, tiene barba y es muy sexy. Y estoy perdidamente enamorada, pastor. Ore por la relación para que me vaya bien. Claro, mija. Oramos: Padre, en el nombre de Jesús te pido por Ken. Guarda a este muchacho y a esta niña, que les vaya bien, Señor, bendícelos. Y ahí van. Y resulta que Ken, contigo, las cosas empiezan a ponerse un poco románticas, ¿verdad? Más de la cuenta. Entonces un día Ken te manda la mano donde no te la debe mandar y empieza a darte unas caricias y unos besos bien, que no deberían, ¿cierto? Y hasta que terminan práquete haciendo lo que no deberían hacer. Manos van y manos vienen debajo de las cobijas y les da frío cada vez que ven películas. Qué cosa tan particular, ¿verdad? Si usted quiere ver una persona con problemas de hipotermia, son un par de novios viendo películas un domingo por la tarde, aunque el sol esté incandescente. Les da frío, piden cobija. Seguramente no para arroparse el cuerpo, sino para cubrir su pecado. Y entonces nos fascinaría encontrarnos con un predicador que nos diga: dale, mija, imponle manos y ministralo. Todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo, mujer. Esos eran los profetas del pueblo. Los que viéndolos mal les decían: tranquilos, que Dios es de misericordia, no se preocupen, que Él también perdona. A veces necesitamos gente en la vida que se nos pare al frente y nos diga: eso que estás haciendo está mal y te va a arruinar la vida, aunque por momentos nos incomode. La corrección es necesaria. Todavía recuerdo mis temporadas de niño. Mi mamá, cada vez que íbamos a algún lugar, a comprar algo o a visitar a la familia, ella me tomaba de la mano y me decía: cuando lleguemos a la casa, usted va a sonreír y va a saludar mirando a los ojos a todas las personas. Y a veces yo no quería, porque tenía ¿qué? Rabia. Entonces yo llegaba a la casa: sonría bien, que le salga del corazón. Así es, muy bien. Sea amable, porque la amabilidad le da
puntos. Y a veces yo decía, pero qué rabia la corrección de mi mamá. ¿Y sabe qué me daba más rabia? Cuando lanzaba la siguiente frase, profética. Porque la primera profeta de la vida de uno es la madre. Así no venga a la iglesia, Dios las usa proféticamente. Y me dijo esto: cuando usted sea grande, me lo va a agradecer. Y yo por dentro decía, ¿qué va? ¿Qué le voy a agradecer? Esta señora me está presionando, me está forzando. Pues imagínese que una de las cosas que el Señor me ha permitido tener no es el diseño de sonrisa más espectacular, pero no se imagina cuántas personas me han dicho a mí en la vida: pastor, ¿sabe algo? ¿Sabe qué me encanta de usted? ¿Qué? Que usted siempre está sonriendo. ¿Y de qué me acordé? De las palabras de mi madre cuando un día me dijo: algún día me lo va a agradecer. La corrección es muy necesaria, porque al principio podemos pensar y sentir que no hace falta. En estos días, animándome a usar el mismo poder profético, le dije a mi hijo: hágale que usted algún día me va a dar las gracias. Pero ese no salió como yo me quedaba callado. Ese sí me dijo: ¿qué vaya? Usted nunca le va a dar las gracias por regañarme. Y yo, este pelado, pero yo sé que algún día lo va a hacer. Porque la corrección, aunque al principio duele, aunque hoy no te parece, aunque hoy no te gusta que te digan no, aunque hoy no te gusta que te digan cuidado con eso, aunque hoy no te gusta que te digan evítalo porque te puede hacer mal, yo te quiero decir algo, querido muchacho que me estás escuchando en esta preciosa noche o en este momento que estás viendo esta transmisión. Cuando Dios te corrige es porque sabe que una vez tú estés corregido, una vez hayas enderezado tu camino, te va a ir mejor de lo que hoy te está yendo. Cuando Dios corrige a alguien es porque lo ha reservado y lo ha preparado para cosas mayores y mejores que las que hoy está viendo. Bendita corrección que aunque duele, le da forma a nuestro carácter y nos ayuda a ser mejores. Alguien dígame amén y gloria a Dios y puede alabar el nombre de Cristo. La corrección es necesaria. Ahora déjeme mostrarle lo segundo, y es: la corrección te prepara. ¿Puede repetirlo conmigo o escribirlo? La corrección te prepara. A ver si lo hacemos personal. Repita esto conmigo, diga: la corrección me prepara. Otra vez, la corrección ¿qué? Me prepara. Volvamos al pasaje bíblico. El versículo 5 nos cuenta algo, y fue lo que les leí al principio. Dios estimula al pueblo para que construyan, para que hagan planes para quedarse. Les dice a los exiliados de Babilonia: muchachos, organícense ahí, planten, cásense, quédense. Es más, hasta oren por la ciudad donde van a estar, porque si la ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Dios los estaba estimulando para permanecer en la corrección. No veo a Dios diciéndole: no, tranquilo, mi hijo, no se preocupe, que usted es apela, yo la voy a perdonar. Tranquilo, no. Al contrario, veo a Dios diciéndoles: muchachos, esta corrección llegó para quedarse y la voy a aprovechar para prepararlos a ustedes. Resulta que ellos se habían vuelto expertos en desobedecer a Dios. Ellos se habían vuelto expertos en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y cuando una persona decide entrar en un ritmo constante y permanente de desobediencia, termina dejando de valorar lo que tiene a su lado. Pregúntele a un papá que tomó la decisión de estar en pecado, haciendo lo indebido. Te vas a encontrar que ese papá tarde o temprano deja de darle importancia a lo que realmente importa. Ahora ya no importa a su esposa, ahora ya no importan sus hijos, ahora solo importa lo que él quiere hacer. Lo mismo pasa con los jóvenes. Ve y busca un joven que está decidido a vivir en pecado, que está decidido a hacer en lo indebido. Deja de importarle su universidad, deja de importarle su colegio, deja de importarle la tranquilidad de sus padres, porque él está enfocado en desobedecer, en hacer lo incorrecto. El mucho pecado nos vuelve insensibles. Otra vez, el mucho pecado nos vuelve insensibles. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Estaban tan hundidos en el pecado que se les olvidó todo lo bueno que tenían.
Dejaron de valorar todo lo que Dios les había dado, su libertad, sus tierras, el nombre de Dios sobre ellos, el favor de Dios. Ya no les importaba todo lo bueno, porque vuelvo y repito, cuando una persona está cerrada a hacer lo indebido, deja de darle importancia a lo verdaderamente importante. ¿Cuántas personas han cambiado su proyecto de vida? Han cambiado su universidad, han cambiado su familia, han cambiado sus sueños por hacer cosas que no deberían hacer, por hacer cosas que no aplican en la conducta y en el comportamiento de las personas. Por eso Dios dijo: ¿saben qué? Ustedes necesitan reiniciarse. Ustedes necesitan volver a empezar. Ustedes necesitan empezar de cero otra vez. Y te vas a dar cuenta de que muchas veces la corrección de Dios demanda quebrar tu presente y volver a empezar. Esta mañana estaba predicando en el ayuno y prediqué una palabra también de Jeremías. Y les dije estas palabras a las personas que estaban conectadas en nuestra sala virtual de Zoom. Les dije: Dios no hace vasijas perfectas. Dios perfecciona las vasijas que hace. Otra vez: Dios no hace vasijas perfectas. Dios perfecciona las vasijas que hace. Présteme atención aquí. Algo perfecto es algo que no necesita corrección. Algo perfecto es algo que está bien. Algo perfecto es algo que no tiene nada malo. Pero algo perfeccionado es algo en lo que se trabajó en sus fallas. Usted se va a dar cuenta que algunas aplicaciones demandan que su celular las actualice. ¿Por qué? Porque el desarrollador que se inventó esa aplicación no la creó perfecta, la creó funcional. Dijo: yo quiero que esta aplicación haga esto, haga esto, haga esto y haga esto. Invirtieron recursos, tiempo, ingenio, tecnología para que la aplicación hiciera lo que ellos querían que hiciera. Pero cuando eso se implementa, se pueden presentar fallas. ¿Está conmigo? ¿Y qué se hace para que las fallas se resuelvan? Se perfecciona la aplicación. ¿Cómo se perfecciona algo? Se identifican dónde están las fallas y se empiezan a trabajar en esas fallas. ¿Sabe por qué muchas personas siguen hundidas en su mismo fracaso y no salen del círculo vicioso en el que están? Sus relaciones sentimentales son estas. Páreme bolas aquí. Mire cómo son las relaciones sentimentales de alguien que no se ha dejado perfeccionar por Dios. Están peleados. Ese es su estado general. Se separan, se dejan de hablar, se pelean por las redes, se extrañan, les hace mucha falta, escuchan música que los lleva a acordarse de la pelada o del pelado. Piensan y dicen: ay no, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Le escriben: podemos hablar, y hablan. Se perdonan hasta que vuelven y pelean, y vuelve y empieza la vuelta, y vuelve y empieza la vuelta. Es que la amo tanto, pastor. Es que lo amo tanto, pastor, que para mí es difícil. Y usted no se ha dado cuenta que el problema de esa relación no es cuánto amor tienen o cuánto amor les falta, sino que no han decidido meterse al taller de Dios para que Él los perfeccione. Si usted me está entendiendo, tenga la bondad y grite un fuerte amén. ¿Cómo se perfecciona algo, pastor? Se perfecciona cuando se identifican las fallas y empiezo a trabajar en ellas. Dios es un desarrollador espectacular. Dios dijo: estos pelados no me están valorando la tierra. Creen que todo es gratis. Se malenseñaron a que yo les di todo. Pues ahora les voy a quitar y los voy a corregir, porque los voy a preparar para lo que viene. Y muchas veces la forma en la que Dios nos lleva a prepararnos es haciendo que volvamos a empezar.
callados ustedes. Es como si Dios les hubiera dicho: hagamos una cosa, pórtense bien con el extraño, porque si ustedes se portan bien con el extraño, se van a portar bien conmigo. Es como un hijo que todo el tiempo ha trabajado para su papá, y como es el papá, se lo pasa por la galleta, hace las cosas cuando quiere. El día que está bravo sale y se va y deja el trabajo tirado, porque él es mi papá. Hasta que va y trabaja en una empresa donde no tienen las mismas consideraciones que tenía su papá, donde si empieza con las pataletas y con el show se va para afuera, porque ahí no puede hacer lo que hacía cuando estaba bajo el gobierno de ese papá que posiblemente pudo haber sido permisivo. Hay gente que necesita la corrección, porque la corrección te hace empezar de cero, valorando lo que un día tuviste y hoy perdiste. A veces la mejor forma que Dios usa para corregirnos es quitarnos lo que pensamos que nadie nos quitaría. Y eso fue lo que les hizo al pueblo. Y Dios dijo: yo los voy a preparar a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es que resulta que en la desobediencia del pecado, de lo indebido, a ustedes les hace falta disciplina. Yo quisiera que alguien que esté aquí, que haya traído una chaqueta, venga corriendo hasta el altar y me la preste, por favor. Alguien que tenga una chaqueta, venga, corra, suba al altar y me la presta. Sube, Luis, pero corriendo. Haz de cuenta que aquí arriba está tu princesa, por aquí escondida. Obviamente no soy yo. Bien, párate ahí. Yo creo que ustedes recuerdan una película maravillosa. Quédate ahí parado, Luchito. Ustedes recuerdan una película maravillosa, espectacular. Yo me la vi con mi hijo hace un tiempo. Se llama Karate Kid. Fue un reencauche. Yo me la había visto de niño. En esta película está el señor Han, más conocido como Jackie Chan, entrenando a Jade Smith, que es conocido en la película como Dre Parker, ¿verdad? Y entonces este peladito quería aprender a pelear, quería ser un luchador porque se la estaban montando, pero era muy indisciplinado, necesitaba corrección. Y una de las primeras cosas que hace el señor Han es pedirle que haga un ejercicio con su chaqueta. Y el ejercicio es el siguiente: tírela, levántela, cuélguela, tírela, levántela, cuélguela, tírela, levántela, cuélguela. Qué bien se siente, tírela. Yo siempre quise ser el señor Hanna. Cuélguela, levántela. Amén, yo era para ver si estaba pendiente. Tírela, levántela, cuélguela. En serio, se siente bien chévere. Y al pelado le da rabia. En la película, esto es una mansa paloma. Le da rabia. Sí, pero ¿por qué si yo quiero aprender a pelear? Pero qué interesante que en la corrección Dios no te da lo que quieres, sino lo que Él sabe que necesitas. Y a veces lo que tú necesitas viene empacado en cajas que no quieres. ¡Aló! A veces lo que tú necesitas viene empacado en cajas que no quieres. Esto no me gusta. Todos conocemos la película y si no allí se la ve, creo que está en Netflix. El chino más adelante no se dejó cascar por alguien, porque el ejercicio de levantarse y obedecer le estaba cambiando el carácter y la vida. Dios a través de la corrección te prepara, porque en medio de la corrección aprendes a ser obediente, aprendes a ser disciplinado, aprendes a ser ordenado, aprendes que como estabas manejando las cosas no te salió, tienes que volver a empezar. Pero no quiero, no me gusta. Cuando Dios te permite reiniciar es porque lo que va a hacer contigo es mejor que lo que tú perdiste. Voy a volver a repetir: cuando Dios te permite reiniciar es porque lo que va a hacer contigo es mucho mejor que lo que perdiste. Deja de lamentarte por lo que el pecado te quitó. Deja de lamentarte por lo que el pecado te arruinó. Si Dios te trajo a este culto a decirte te voy a corregir, es porque aunque al principio te duela, cuando salgas del proceso saldrás mejor de lo que entraste. Alguien tiene que alabar al Señor si lo cree. Alguien tiene que alabar a Dios si lo cree. Y déjeme cerrar con lo tercero y último. Escriba por favor: la corrección te mejora. Otra vez, la corrección te mejora. ¿Qué fue lo primero que le enseñé?
que la corrección es necesaria. Lo segundo que le enseñé es que la corrección nos prepara. Pero lo tercero y último es: la corrección nos mejora. Hay malos hábitos en nuestra vida, pero malísimos. Y hay muchos malos hábitos que solo saldrán de nuestra vida con la corrección de Dios. Otra vez, hay muchos malos hábitos en nuestra vida que solo saldrán con la corrección de Dios. Hay gente que no la ha pescado, hay gente que no ha entendido eso. El esposo lleva diciéndole: mija, por favor, no hagas esto, cambia. El esposo viene diciéndole a la esposa: por favor, querida, no hagas esto, cambia, te lo suplico. Ella no lo ha pescado. Hay padres que llevan tiempo insistiéndole a sus hijos: por favor, mijo, por favor. Hay hijos que llevan pidiéndole a sus hermanos: hey, cambia esto, mira, no está bien, tú tienes que... Por aquí les entra y por aquí les sale. Cuanto más duro es usted para el cambio ante las personas, más listo está para ser cambiado por Dios. O sea, cuando usted le han dicho de todo y no le ha funcionado, usted califica para entrar al taller de Dios. Yo decía: este es de esos duritos que siente que todos tienen que cambiar menos él. Venga para acá, usted lo voy a procesar yo mismo. Y lo interesante es que nadie que entre al taller de Dios saldrá igual. ¿Por qué razón, pastor? Porque, escuche bien, ser corregido no es malo. Ser corregido no es un sinónimo de ser una mala persona. Ser corregido es sinónimo de ser humano. Así de simple. El día que tú pienses que no lo necesitas, que no hace falta, es porque te crees de otro mundo. Si tú y yo necesitamos los procesos de Dios, es porque somos humanos, porque Él quiere mejorarnos. Y no solamente quiere, Él puede mejorarnos. Ahora, me llama la atención que uno de los versículos más famosos de la Biblia fue incluido en la carta de este castigo. Cuando nosotros hablamos de las promesas bíblicas y de las profecías que Dios habló, me impactó mucho que este versículo lo repetimos, lo damos como promesas. Le decimos a la gente: vea, mira, esta palabra es para usted, escríbala. Algunos, no sé si de repente les han llegado a regalar esas promesas bíblicas de las ovejitas, o esas promesas, esos cartoncitos que vienen con una... Levante la mano si usted alguna vez ha recibido alguna de esas promesas. Maravilloso, ¿verdad? Cuando te dan la promesa y de repente tú lees ahí esa palabra que es justo para ti, tú dices: ve, qué bonito. O de repente le fue un poco mal, ¿verdad? ¡Ta! Judas se ahorcó. No, esto no es para mí, esto no era mío. Pero generalmente a uno le va bien, Y entonces a mí muchas veces me salió esta promesa, la que le voy a leer ahorita. Pero lo interesante de esta promesa es que es parte de la carta que Dios le mandó a los castigados. Sí, estaban en medio de un castigo. Y Dios les dice: ustedes, muchachos, hagan planes para quedarse. Van a durar un buen tiempo aquí. Cásense, planten viñas, oren por el bienestar de la ciudad, aunque no sea una ciudad nuestra, es tierra ajena, son esclavos, pero oren para que les vaya bien. Pero yo tengo un Dios poderoso, hermoso y bueno, porque no vine a hacerle defensa a un Dios que anda con una correa feliz mirando a ver a quién aporrea. El que sí, táquete. No. En realidad vine a presentarte al mejor de los padres, que corrige al que ama y que le da nuevas oportunidades a gente que no la merece, porque Él extrañamente es capaz de amar a cualquier persona sin importar los pecados que haya cometido. Y mire lo que les dijo en su carta, versículo número 10:
Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Por eso tienen que hacer buenos planes. Esto va a ser largo. Pero cuando les dio una cantidad de años, les estaba diciendo: este castigo tiene un inicio, pero también tendrá un final. Esto no va a ser eterno. No te voy a dejar sufriendo toda la vida. Tú necesitas la corrección, pero tranquilo. Así como entraste, también vas a salir de ahí. Hay gente que hoy tal vez dice: pastor, yo siento que estoy en Babilonia. Estoy en mi Babilonia. Estoy en mi temporada donde Dios está apretando y corrigiendo. Es la primera gran noticia, es que así como entraste vas a salir. Alguien la recibe y dice amén hoy. Pero quiero que escuche esto. Dice el versículo 11, perdón, el mismo versículo 10: pero luego vendré y cumpliré todas las buenas cosas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Versículo 11, a ver si usted de repente lo ha escuchado. Dice así: pues yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y si me buscan de todo corazón, dice el Señor, me encontrarán. Sí, me encontrarán. Pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Qué hermoso es el Señor. Cuando en medio de esta carta les dijo: muchachos, ustedes van a pasar por momentos difíciles. Van a pasar por momentos complejos. Van a pasar por situaciones bien delicadas. Pero quiero que escuchen esto. Así como eso empezó, va a terminar. Así como eso inició, va a terminar. ¿Y saben por qué va a terminar? Porque yo tengo planes de bien y no de mal con ustedes. Por eso a través de esa situación difícil te voy a mejorar. A través de esa situación difícil voy a hacer que esas cosas malas que tenías desaparezcan de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. Voy a hacer a través de ese desierto que salgas mejor de lo que entraste. Entraste al desierto soberbio, arrogante, falto de fe, con una falta de determinación, pero saldrás de ahí mejor de lo que entraste. Entraste al desierto apasionado por lo indebido, pensando que no podías vivir sin el pecado, pero vas a salir de ahí entendiendo que lo único que necesitas para ser feliz, para salir adelante, para cumplir tus sueños, es estar en paz conmigo. El desierto te va a hacer enamorarte otra vez de Dios. La corrección te va a enseñar que es preferible el dolor del castigo y no el dolor del mundo, y no el dolor de Satanás restregándote en la vida las consecuencias de tu pecado. Bendito sea la corrección de Dios, porque a quien Dios corrige es porque Dios ama. Y dice hoy en su palabra: tengo planes de bien y no de mal contigo. Alguien tiene que levantar sus manos y decir amén si lo cree. Sus planes son mejores. Alabe el nombre del Señor si lo cree, por favor. Quiero que escuche esto, por favor. ¿Cuántas veces hemos tratado de correr y huir de la corrección? No, yo no quiero. Y hemos actuado como Jonás. No quiero, me voy. Sin saber que correr hacia la corrección es el punto de partida para cambiar. Mi hijo
que es el que más he tenido que corregir. No porque su hermana sea mejor que él, no, sino porque tiene más años. Entonces todavía no alcanza a su hermano. Pero mi niño, a quien yo amo tanto, ha respondido a la corrección de papá de las dos maneras. A veces yo le he dicho no te vayas y se va. Hazlo y no lo hace. Obedéceme y no me obedece. Pero usted no se imagina cómo me parte el corazón en pedazos cuando llega la hora de corregirlo y le digo vas a hacer esto, no vas a hacer aquello y te vas a quedar ahí. Él agacha su cabeza y dice: ok, papi, sí señor. Y se sienta y hace justo lo que le pedí que hiciera. En esos momentos, cuando él responde a la corrección, en vez de rechazarla, recibirla, yo sé que ya empezó a mejorar. Pero cuando rechaza la corrección, solo hay evidencia de algo: necesita más corrección. ¿Cómo quieres responder hoy a la corrección de Dios? ¿Quieres ser como aquel que corre? ¿O aceptarías la invitación de tu pastor que hoy te dice: si corre le va peor? Mejor vaya a los brazos de papá y dígale: Señor, quítame lo que no aplica, quítame lo que no está bien, quítame lo que no te gusta, quítame eso que no me está haciendo mal, quítamelo. Arranca de mí esta soberbia, arranca de mí este pecado, arranca de mí este deseo de hacer lo indebido. Por favor, Señor. Si hay alguien aquí que pueda decirle conmigo: Señor, yo necesito tu corrección, voy a pedirle que por favor levante su manito derecha. Si usted, al igual que el pastor, en algún punto ha sentido y ha dicho: no, Señor, dame otra oportunidad, no me corrijas. Dios da oportunidades, pero cuando sabe que necesitas corrección, te va a dar corrección. Levante su manito, incline su rostro. ¿Y qué le parece si oramos cantando a la misma vez? Le decimos al Señor así: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Levanta tu voz. Si me he preocupado por pensar en tanta
tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Dile, corrígeme, corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Levanta tus manitos y dile, Señor, que tu corrección, la cual es necesaria, me prepare, pero también me mejore, porque tú tienes planes de bien y no de mal con nosotros. Por eso hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga amén y alabe al Rey de Reyes con su mejor ofrenda de aplausos. Amén y amén. Qué alegría volverte a ver después de mucho tiempo sin nuestro podcast, donde el año pasado lo lanzamos junto a mi esposa y fue un tiempo muy especial. Hablamos de algunos temas, pero la verdad, debido a que Dios ha sido muy bueno y hemos estado viajando por diferentes lugares a llevar la palabra, pues no nos había quedado tiempo, ¿verdad, mi amor? De vernos y de grabar, pero venimos de varios días de estar en casa y bueno, dijimos, llegó la hora de grabar otro episodio más, mi amor. Hace tiempo no nos veíamos. Gracias a Dios, sí, estamos nuevamente aquí con ustedes. Muchos nos decían cuando íbamos a diferentes lugares, ¿cuándo van a sacar nuevamente el podcast? La familia, amigos, gente de otras partes nos preguntaban que les hacía falta vernos a los dos junticos. Y bueno, gloria a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí. Como dice mi esposo, estamos nuevamente en casita, con más tiempito, y decidimos poder venir a hablar un poco. Y una de las cosas que queremos hacer en este inicio de año, esta nueva temporada, es una temporada donde muchas personas nos hacen diferentes preguntas. Nos dicen, pastor, ¿cómo hago para tener un mejor año? ¿Cómo hago para levantarme luego de decisiones tal vez o muy buenas o muy difíciles o muy inciertas que hemos tomado o que vamos a tomar para este nuevo año? ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué consejos nos da para que este nuevo año no sea un año malo, sino que pueda ser un año mejor? Y estuvimos pensando en una pregunta que queremos responder durante esta conversación, y es, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo llegar a ese punto de reinicio en la vida? Entonces, mi amor, esa pregunta te la lanzo a ti. ¿Qué crees que necesitamos nosotros? ¿Qué nos lleva a ese punto de reinicio, de volver a empezar? ¿Por qué es tan importante en la vida? Primero que todo, mira que he decidido este año tomar buenas, si valga la redundancia, decisiones. Y en cuanto a esa decisión que tomé es empezar a leer mucho más de lo que ya leía. A mí me gusta mucho leer, me encanta leer, no solamente la Biblia, hay que leer otros temas. Y dentro de los temas que quería leer también es el crecimiento personal.
Me gustan algunas novelas, pero el crecimiento personal o la parte de la psicología me Pero gusta para mucho. novelas escritas. Sí. Ah, quise aclarar porque no falta el que piense que usted es una La novelera. Rosa de Guadalupe. Entonces dije, voy a leer más libros, voy a por lo menos que termine el año con una buena cantidad de libros que me nutran, que me ayuden a pensar de una nueva manera, que me cambien también mi forma de pensar. Y inicié este año con Hábitos Atómicos. Es un libro que se lo recomiendo a todos, es muy bueno, te lo recomiendo a ti también, que te lo voy a pasar. Y aquí habla de que hay una serie de pasos para crear hábitos nuevos. Entonces dice que hay una señal, que el primer paso es tener una señal. ¿Y cómo se ve o qué señal dirige qué debo hacer para volver a empezar? Ejemplo, yo por ejemplo como todos los días y estoy subiendo de peso. Entonces el subir de peso va a ser mi señal cuando ya entro en la ropa y digo, no me queda, debo empezar de nuevo con mis buenos hábitos de alimentación. Otro ejemplo, empiezo a sentir que estoy como muy alejadito de Dios y como que la tristeza, la ansiedad vuelve como a crear un hábito en mi vida, como que estoy batallando como con la tristeza, con la duda, ¿será que sí me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? Eso es una señal, hey, ¿de qué te estás llenando? ¿De lo que el mundo te da? Entonces vuelvo a la Biblia, me voy a llenar de tu palabra. ¿Qué dice tu palabra? Y me gustó una parte de la palabra que decía en Salmos 119, 59, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Wow, qué lindo. Me encanta ese pasaje porque es ahí la señal, consideré, ¿qué señal te está enviando el ambiente, el mundo, tu cabeza? Hey, ¿debes volver a orar? Hey, ¿debes volver a tratar mejor a tu familia? Hey, ¿cómo le estás hablando a tus hijos? Tu hijo está muy rebelde, tu hijo te está contestando mal, ¿qué señal te está enviando con eso? Y todo hábito o todo cambio empieza con una señal que te manda el ambiente, las personas que están a tu alrededor. Wow. Recapitulando lo que mencionas, amor, me parece muy interesante. Es que algo importante para poder identificar cuándo debo volver a empezar es leer las señales. Exacto. Mirar cuáles son esas alertas que se han encendido en mi vida donde yo digo, hey, voy mal. Y ese texto de la palabra creo que es muy diciente. Consideré mis caminos y decidí regresar a tus leyes. Creo que muchas personas no logran percibir las señales de la vida. Muchas personas no logran leer con claridad lo que está pasando y a veces se enfrentan con señales que le dicen, hey, deja de hacer esto. Hey, cambia. Hey, no sigas en ese pecado. Hey, no sigas tratando a esta persona mal. Hey, no sigas con ese desorden. Pero hay gente que ignora las señales y cuando ignoras las señales te puedes meter en problemas, te puedes estrellar, puedes terminar perdido. Así que quiero tomar el consejo que mi esposa nos menciona hace un momentito y poder decir cuáles son esas señales que se encendieron en nuestra vida y que nos están llamando a nosotros a hacer un alto y entender que necesitamos implementar cambios. Si seguimos ignorando la necesidad de cambios, tendremos que afrontar los evidentes e inminentes problemas en la vida. Considero también que tú vuelves a empezar en todos los ámbitos, ¿no? Y uno puede volver a empezar siempre. Todos los días es un nuevo inicio. Todos los días es abrir los ojos, sino que nos hemos acostumbrado a abrir los ojos. Cuando no nos damos cuenta que es un volver a empezar. ¿Qué voy a hacer este día para que mi vida y los que están a mi alrededor sean mejores? Cuando las personas ignoran las señales, no solamente están expuestas a las consecuencias que le puede pasar por ignorarlas, sino también que viven una vida frustrada. Una vida que se frustra porque dicen, tanto tiempo que vi lo que tenía que hacer y no lo hice, y no lo hago. Entonces aquí va un segundo consejo, y es decidir. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer para volver a empezar? Porque muchos viven en el querer y se quedan en el querer. Pero hay una parte que hay que ser decididos para dar ese nuevo inicio. Entonces, como les decía, todos los días es un nuevo inicio, es un volver a empezar.
Yo creo que hay diferentes áreas, como lo mencionabas hace un ratito, que tarde o temprano nos obligan a reiniciarnos. Yo no sé si tú te acuerdas, yo soy de la época del Super Nintendo. Esa era la consola de mi época cuando estaba yo chiquitico. Y recuerdo que yo iba a la casa de mi mejor amigo de la infancia. En estos días le estaba contando a los niños acerca de él, que nos reuníamos siendo chiquiticos y jugábamos los jueguitos y demás en este aparatejo. Pero a veces, de tanto jugar, llegaba un momento donde el juego se trababa, se pegaba, no funcionaba. Entonces, claro, nosotros teníamos que sacar en ese tiempo el cassette. Yo no sé si alguien se acuerda. Si usted se acuerda de esto, escriba, yo me acuerdo, por favor. Sacaba uno el cassette, tenía que soplarlo, limpiarlo, volverlo a meter y claro, reiniciar el juego. Claro, perdías todo lo que habías alcanzado, uno oraba por el perdías todo lo que habías avanzado, pero si querías seguir disfrutando de ello, tenías que volver a empezar. Otra vez. A veces hay cosas que tú dices, pastor, es que he avanzado tanto, hemos construido tanto, hemos llegado tan lejos y esto se dañó. Hay momentos donde para volver a empezar, lo que necesitamos es renunciar a todo lo que avanzamos y estar dispuestos a volver a empezar. Si quiero seguir disfrutando de esto, necesito volver a empezar. Y eso pasa en todo. Pasa en el hogar, pasa con los hijos, pasa en el ministerio, pasa en las diferentes decisiones de la vida. A veces para poder disfrutar la vida necesitamos volver a empezar. ¿Qué cosas usted está viviendo en las cuales perdió el disfrute, perdió el deleite, perdió la alegría y tal vez no la ha podido recuperar porque es que usted quiere continuar ahí donde todo se le dañó? Pero a veces necesitamos reiniciarnos y decir, debo volverme a construir. Pastor, dañé mi hogar. Ok, vuelve a empezar. Vuelve a arrancar desde el principio. No, es que queremos otra vez, mire ya todo lo que habíamos logrado. Renuncia a eso y vuelve a empezar. Dile, Señor, necesito volverme a construir. Y creo que eso es algo muy valioso y muy importante en este tema. Amor. Me gusta y me quedo en la parte de, hey, dañé mi hogar y necesito volver a empezar. Dañé mi hogar y necesito volver a empezar. Entonces, ¿qué señales te enviaba? Ejemplo, ¿qué señales me enviaba mi esposo? ¿Por qué se dañó mi hogar? Eras muy celosa, eras muy posesiva, eras una mujer que de pronto te le negabas a la hora de la intimidad, eras una mujer muy mal geniada. ¿Qué señales te enviaba él? Es que usted siempre alegando, es que usted siempre se me niega, es que usted... Entonces, esas son las señales. Hay que decidir. ¿Decidir qué? Volver a empezar. Volver a intentarlo de nuevo. Pero cuando uno vuelve a intentarlo de nuevo, no puede ser con las mismas herramientas de antes. No puede ser la misma legona, no puede ser la misma que se negaba, no puede ser la misma malgeniada. Tiene que ser haciendo un cambio. Y no solamente un cambio de acciones, sino un cambio de mentalidad. Así y es. Me gusta mucho Romanos 12:2 y siempre yo parezco un CD rayado y un loro diciendo y repitiendo el mismo mensaje que me encanta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento es la mente. Entonces aquí viene otra tercera clave, que es la mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes tú? ¿Qué mentalidad tenemos? Es que en mi casa es un matriarcado y todas hablábamos así, hágale, es que usted tiene que hacerle y usted tiene que hacer lo que yo digo y no le estoy dando la cabida o no le estoy dando esa oportunidad a mi esposo de ser la cabeza del hogar. Entonces tengo que cambiar mi mentalidad y decir, no, es que las cosas no se manejan como yo la aprendí antes. Las cosas realmente se manejan haciendo que mi esposo sea el líder de esta casa, respetándolo, admirándolo. Entonces ese es un nuevo empezar. Voy a empezar a hacer las cosas mejor, pero debes cambiar tu mentalidad. Así es. La mente creo que aprende por la repetición. El aprendizaje se fija en nosotros
por la repetición. Lo que repetimos y repetimos va creando en nosotros una nueva línea de pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. Y ahorita que mi esposa hablaba acerca de la mentalidad, creo que la forma en la cual nosotros pensamos de ciertas cosas determina la forma en la cual la tratamos o la forma en la cual la vemos. Por ejemplo, hay gente que está enamorado de personas tóxicas, que les hacen daño, que no los respetan, que les mienten, que los engañan, que los irrespetan, pero piensan que no pueden vivir sin esa persona. ¿Ves? No, es que yo no puedo vivir sin esa persona. Entonces, eso malo lo están viendo como algo necesario. Y mientras que tú veas algo malo como necesario, nunca lo vas a soltar. Entonces, la mentalidad tiene que enfocarse en lo que en realidad está pasando y en lo que Dios piensa de ese algo. Porque a veces nuestra mente nos lleva a llamarle bueno a lo que en realidad es malo. Por ejemplo, el que quiere bajar de peso, yo soy el primero en decir presente. Mientras usted siga pensando que la Coca-Cola es una belleza, que esa es la mejor bebida del mundo, nunca va a bajar de peso. Porque necesitamos pensar de forma correcta respecto a lo que estamos viendo. Es decir, sabe rico, sí. Es deliciosa, sí. Calma la sed, sí. Pero es dañina. Tiene mucha azúcar. Hace daño. No me conviene. Hay mejores opciones. Entonces, no voy a renunciar a lo que me está haciendo mal mientras no piense de manera adecuada de eso. Y a veces la forma adecuada es entender que eso es bueno o que eso es malo. Que eso es necesario o que eso es innecesario. Dando todos estos puntos, la mentalidad, porque es que el campo de batalla es la mente. Tú cuando te levantas de la cama y madrugas, uno ¿dónde batalla? Uno no batalla ni con la cobija, ni con el... Uno es, ¿y si no me levanto? Ay, ¿y si me quedo en la cama? Esos peladitos después los desatraso. Ay, después los desatraso. Por un día que pierdan no van a quedar brutos. Ay, no, pero no, ¿y si me quedo? Es el primer campo de batalla, el primero que tenemos que decirle, no, me voy a parar, lo decidí. Y es ahí donde tenemos que ganar las primeras batallas. Pero ¿cómo se ganan las batallas mentales? Con oración. Amén. Y sí, es verdad, se ganan con oración, pero también llenándolos de la palabra. Porque es que nuestros pensamientos vienen de todo lo que hemos recibido a través del transcurrir de nuestra vida. Entonces, nos criaron de la siguiente manera. Mi papá decía, no, pero ¿para qué llegar tan temprano? Si toda esa gente llega tarde, no hay que ser cumplidos. Entonces yo soy una persona como medio incumplidita. Me decían, no, pero ¿para qué ser tan estricto? Usted le da 50,000 pesos al guarda o 100,000 pesitos y ya. Entonces yo crecí y percibo que, listo, se puede hacer el soborno y que es normal. Todos esos patrones yo los voy adquiriendo, patrones mentales los voy adquiriendo a través de lo que he vivido en mi vida. Pero pare, eso es un ejemplo, no es que usted piense eso de verdad. Ah, no, sí, no. Pero entonces, sí, hay que aclarar porque... Quedó como que esta señora llega tarde a todo, esta señora paga sobornos y no es así. No, es un ejemplo. Nosotros no sobornamos a nadie, eso es pecado, eso maldice sus finanzas, eso le hace daño. Ella nos está dando un ejemplo. Y estoy dando ejemplos muy colombianos. Como saben, nosotros somos colombianos, vivimos en Cali, Colombia, y ustedes saben que hay culturas, ¿no?, que te marcan. Entonces, es algo muy cultural, es algo muy que se maneja en Colombia de pronto de, ay, es que llegan tarde o son incumplidos, y son patrones que vamos adquiriendo. Entonces, el cambio de mentalidad se da yo no voy a hacer lo mismo que venía haciendo. Y cuando decía, ¿cómo se logra hacer ese cambio de mentalidad? Pues llénate de lo que dice la palabra de Dios. Yo debo cambiar algo, pero debo reemplazarlo, porque no puedo dejar ese vacío. ¿Sí me hago entender un poquito? No puedo dejar el vacío con el que venía yo. Es que yo estoy acostumbrada a actuar así, pero debo reemplazarlo con algo. ¿Cómo qué ejemplo podemos dar? Creo que es importante en momentos como estos sentarnos y hacer un análisis de nuestra vida y decir qué cosas he estado dilatando, qué cosas he estado aplazando, qué cosas sé que debo hacer y no las he empezado a hacer. Yo no sé si se animaría
Alguien puede escribir ahí en los comentarios que dice, pastor, las metas que yo me puse para este 2024 son, escriba al menos 3 ahí, inspírenos a los demás, a los que están ahí, tal vez leyendo los comentarios, participando de este episodio. ¿Cuáles son esas metas que usted se puso? Que usted dijo, para este año yo las quiero cumplir. Yo quiero cambiar mi forma de pensar de es que no puedo, es que siempre lo dejo para después, es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, es que me quedo dormido, es que yo no entiendo, es que yo no sé. ¿Cuáles son esas metas que usted se trazó y usted dijo, este año yo voy a crecer y yo voy a mejorar en esto? Porque es que esa es otra. Usted no puede llegar a un lugar que ni siquiera ha determinado. Hay gente que dice, yo quiero crecer, ajá, yo quiero avanzar, ajá, ¿qué quiere? O sea, no es solamente el acto de mejorar, usted tiene que ponerle a esa mejora un nombre. Quiero mejorar en. Entonces, si yo quiero mejorar en mi conocimiento, entonces, ¿qué voy a hacer para mejorar mi conocimiento? Voy a leer más. Voy a mirar, en lugar de ver tantas series, voy a ver más documentales. En lugar de ver tantas novelas, voy a ver más historia, porque quiero entender más, quiero tener más conocimiento. Pastor, yo me levanto y empiezo a ver redes sociales. Ok, ¿por qué no cambias el hábito y di, en lugar de levantarme a ver redes sociales, voy a levantarme a escuchar la radio, a escuchar noticias, a actualizarme un poquito, a contextualizarme de lo que está viviendo? Hay gente que dice, no, a mí no me gustan las noticias, pastor, porque eso me trauma. Listo, no vea noticias, pero ¿por qué no levantarse y decir, voy a escuchar algo de música clásica, por ejemplo? Voy a meterle a mi cerebro un estimulante para que la mente vaya a algo diferente, vaya a algo mejor. Eso es lo que usted debe pensar a la hora de mejorar. ¿Qué dejé pendiente? ¿En qué áreas puedo crecer? ¿Y qué decisiones concretas debo empezar a tomar? Creo que es fundamental. Así es. Retomando un poco lo que estaba diciendo es, reemplace ese hábito que tenía malo, esa forma de pensar que no era adecuada, por los pensamientos que Dios tiene de ti. Y ahí es cuando nos hace falta leer más la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una parte de la palabra que dice. Pero, ¿qué dice nuestra mente? Tú no puedes, nada puedes hacer. Tú eres malo, tú eres bruto, eres incapaz, no vas a ser capaz, nadie te quiere, nada. Pero Dios, ¿qué dice de ti? ¿Qué está diciendo la palabra? Y declara esa palabra en tu vida. Al declarar y al escucharnos, le damos oportunidad al cerebro de absorber todo lo que estamos declarando y de creérselo y de reemplazar todos esos pensamientos o todas esas ideas con las que veníamos anteriormente. En el libro decía que los hábitos, cualquier tipo de hábito que tengas en la vida, tiene 4 pasos o 4 elementos, y era la señal, el anhelo. Entonces la señal era, ¿qué estoy haciendo? Ay, me coloqué el pantalón y ya no me cabe, estoy como gorda, me estoy alimentando mal. El anhelo, quiero rebajar de peso. La respuesta, ¿qué voy a hacer ante eso? Voy a empezar a comer bien, voy a hacer ejercicio. Y la recompensa, adelgacé, es todo lo que trae. Y me parecía muy adecuado porque de eso se trata, todo lo que hacemos en la vida. Muchos me escriben diciendo, pastora, quiero volver a tener una relación con Dios. Quiero volver a empezar con Dios. ¿Cómo hago? Entonces empieza, ya creaste, ya viste la señal. Necesito más de Dios, necesito más de su palabra, necesito más de su presencia. El anhelo es, voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a orar más. Y muchos ahí también me escribían y dicen, es que yo trato y me quedo dormido, o es que tengo tantos problemas que ya siento que reemplaza todo ese anhelo y no puedo buscar, no me concentro en buscar de Dios. Tengo tanto trabajo que no lo hago. La respuesta, ¿cuál va a ser? Entre el anhelo y la respuesta tienes que crear un ambiente adecuado para poder buscar y hacer que ese hábito crezca en ti. ¿Cómo así? Entonces, yo quiero leer más la palabra. Si yo tengo la Biblia en mi biblioteca y la biblioteca queda a 3/4 de la mía, por allá en un rincón lejano que nunca estoy viendo,
dime si tú vas a poder leer la Biblia. Te vas a acordar es cuando entres a ese cuarto lejano donde queda la Biblia. Ay, yo por allá tengo una Biblia. No, empieza a dejarla en un lugar visible. ¿Qué lugar más visible tenemos? La mesita de noche o en la cama, apenas nos acostamos, en el cabezal dejar la Biblia. Que cuando tú extiendas la cama diga, uy, la Biblia, tengo que leerla, la voy a leer. Entonces hay que crear un ambiente adecuado para que me lleve a hacer ese propósito, ese anhelo que tengo, una realidad. Voy a leer más la Biblia, entonces la dejo en un lugar visible. ¡Tum! Dejo mis gafas, todo preparado para que nada más tú, cuando llegues súper cansado y todo, digas, tengo que leer la Biblia. Y empieza a leer. Empieza a leer 3 versículos, 5 versículos, un capítulo, lo que sea, pero empieza a hacerlo, que decidas tú que lo vas a hacer. Y de esta manera se van creando esos hábitos, de esa manera vas creando el hábito de buscar más a Dios, de entrenarte en su palabra y de dejar que la palabra de Dios habite en tu mente y eso sea la respuesta a tu vida, a lo que tú vas a seguir, a lo que tú vas a hacer. Entonces Dios dice, amen a su prójimo como a sí mismo. Cuando tengo rabia, cuando no quiero darle el saludo a otra persona, voy a aprender y voy a decir, Dios dice, ame a su prójimo como a sí mismo. Voy a portarme de una manera cordial con esa persona que no me cae tan bien. Y ahí empezamos a tener ese reemplazo de ideas. Eso era lo que quería decir. Ok. Cuando nosotros volvemos a empezar, estamos en un punto de partida o muy animados o muy frustrados. O estamos llenos de expectativa diciendo, este es mi año, o estamos destrozados diciendo, no sé ni qué hacer. No sé si valga la pena volver a empezar, no sé si valga la pena seguir luchando, no sé si valga la pena seguir, porque es que siento que tengo miedo. Algunos están siendo impulsados por la expectativa, por lo que tú mencionabas, por el anhelo. Voy a llegar a esto. Pero otros tienen miedo de decir, ¿y qué tal que vuelva a fracasar? ¿Y qué tal que vuelva a dañarse todo? ¿Y qué tal que no lo logre? O peor, ¿qué tal que me equivoque? Que yo diga, voy a intentarlo, porque esa es una de las cosas que más me preguntan. Pastor, ¿será que vale la pena seguir luchando por una relación que está rota? ¿Será que vale la pena seguir luchando por una persona que siento que no quiere cambiar? ¿Será que vale la pena seguir luchando por una persona que siento que no quiere buscar a Dios? Y ahí está la clave, que muchos de nosotros nos aferramos más a la persona, al anhelo, a la empresa, al recurso, al algo, y se nos olvida aferrarnos a Dios. Cuando usted se aferra a Dios más que a la persona, más que a algo o más que a la situación, Dios lo va a empezar a guiar. El problema es que muchos de nosotros queremos es que Dios nos diga ya, que Dios nos diga suéltelo, o que Dios nos diga agárrese. Y a veces Dios lo único que quiere es que nosotros nos dejemos guiar. Aférrese a mí. Y cuando usted se aferra a Dios, usted se va a dar cuenta que hay cosas que van a pasar solitas sin que usted mueva un solo dedo. Hay cosas que van a empezar a suceder solas. Usted dijo, ve, yo no planeé esto, pero sucedió. Y si usted está aferrado a Dios, usted se va a dar cuenta de que aunque eso que pase sea malo, Dios lo va a fortalecer. Y si eso que pasa es bueno, usted va a sentir la respuesta de Dios diciendo, Señor, gracias, porque ahí estás tú. Pero la clave está en que ante cada decisión, usted siempre priorice que Dios ocupe el primer lugar en su vida. Es decir, el que quiera empezar de nuevo, animado o desanimado, frustrado o lleno de ganas, tiene que poner a Dios en el primer lugar. Voy a reconstruir mi hogar, Dios debe estar de primero. Voy a reconstruir mi vida, Dios debe estar de primero. Voy a volver a servir, Dios debe estar de primero. Voy a volver a montar un negocio, una empresa porque quebré, Dios tiene que estar de primero. Ese es tu eje para que te vaya bien en cualquier reinicio de la vida. Y aquí quiero decirte algo que creo que es muy importante, especialmente para los que arrancan desanimados, porque ya se los decía, en los reinicios hay dos tipos de personas. El que dice, vamos a volver a hacerlo y va con toda. Pero también hay otros que dicen, pastor, yo
me tocó volver a empezar, pero yo no es que tenga ganas, pues la verdad, no, yo quisiera como cambiarme de país, como irme para otra parte donde nadie me conociera, y esa frustración le genera una cantidad de ideas que ni saben para dónde pegar. A usted, al que está ahí como medio confundido, ¿sabe qué necesita usted? Rodearse de personas que tengan ganas. A veces uno no tiene ganas, pero pegarse de gente que tenga esa iniciativa, que tenga esa determinación, nos puede servir. Por ejemplo, yo volví al gimnasio. Alguien tiene que escribir gloria a Dios. Volví al gimnasio. Claro, porque ¿sabe cuál fue la señal? Que yo agaché la cabeza aquí, ya me vi esta papada acá y dije, uy, Padre Celestial, ya no. Así no, se vale quedarme sin pelo, pero ajá, esto yo sí lo puedo controlar. Él empieza a estorbar el cuello, ¿no? Porque se le engorrosa mucho la papada del cuello y empieza a ser como esos perros de taxi así, que tienen o esos gatos de restaurante chino, pero que empiezan a hacer... Y yo le digo, ya, te engordaste. Tenemos que irnos para el gimnasio. Entonces, mire lo que a mí me ha servido. A mí me ha servido la determinación de mi esposa. Ella se levanta, se pone la ropa y me dice, vamos. Yo, espérate, que tengo que trabajar. Yo te espero, pero vamos. Entonces, tal vez yo no tengo la iniciativa, pero la tiene ella. Entonces, rodéate de gente que tenga esa iniciativa. Pastor, yo quiero estudiar la palabra. Pues, pégate de gente que ame la palabra. Pastor, yo quiero ser una persona de oración. Pégate a gente que ame la oración. O sea, esa es la clave. Rodéate, pero a veces hay gente que quiere hacer cambios en su vida, pero no quiere cambiar la gente que lo rodea. Y a veces las personas que nos rodean pueden o impulsarnos o pueden estancarnos. Y aquí le voy a preguntar, ¿de qué clase de gente usted se está rodeando? ¿De gente que lo impulsa o de gente que lo estanca? Porque ahí hay un principio muy importante para poder empezar de nuevo. Y cuando yo decía cambie el ambiente, también se trata de quién se está rodeando. Cambie el ambiente, no solamente es, no, el que fuma cigarrillo. Es que tengo un grupo de amigos que fuman cigarrillo. Cambie de ambiente, rodéese de gente diferente. No que usted vaya y lo ponga en esa tentación, porque todos tenemos diferentes áreas en las que somos tentados. Cambie de ambiente, haga que su ambiente sea diferente para poder tener hábitos nuevos y poder empezar de nuevo. Yo les voy a dar secretos aquí porque, como les decía, muchos me preguntan, pastora, ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para acercarme más a Dios? Y a mí me encanta orar, esa es la comunicación, el canal directo, todo lo que tenemos con Dios. Y yo en un momento de mi vida dije, Dios, yo quiero ser tu guerrera de oración, yo quiero que el día que yo me vaya de este mundo sea reconocida, sea recordada como esa persona que amó orar, como esa persona que estaba ante tus pies, como esa persona que amaba tu presencia y que amaba la oración. Yo quiero que el día que yo no esté en esta tierra me recuerden así. Y empecé a cambiar mi ambiente. Entonces mi ambiente ya era, se los he dicho en otros episodios anteriores, que yo amo orar con mis hijos. Entonces empecé a orar, cuando voy y los hago dormir, voy y también oro y es mi tiempo con Dios. Hay otras personas, tengo una amiga muy querida que ella tiene y su lugar de oración es un closet. Y ella en la pared cuelga puros versículos, no sé si tú lo viste, ella nos lo mostró. Cuelga puros versículos, la mujer sabia edifica su casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ella va pegando cosas, tiene su Biblia, tiene marcadores, haga ese ambiente, un ambiente agradable, un ambiente que le estimule, un ambiente que la lleve a querer tener esa relación con Dios. Otra cosa que me funciona a mí mucho cuando yo no quiero orar y digo, ay, es que estoy cansada, no quiero y me ha tocado duro, empiezo y prendo Alexa o no sé, la radio o el televisor, pero lo que yo prendo Alexa o el televisor y empiezo a colocar videos de bandas musicales que me gustan cristianas y empiezo a escuchar la letra y me voy, tanto me concentro en la letra y empiezo a interiorizar esa letra que termino orando. Entonces encuentre cómo usted es más efectivo para poder acercarse a Dios. Yo
Me acerco a Dios cuando voy a ir a orar por mis hijos, ya, ese es el puente. Yo puedo estar ocupada y mis hijos me dicen, mamá, ven y ora. Dejo lo que estoy haciendo, voy, oro y ahí empiezo mi comunión con Dios, mi relación, mi oración, todo. No quiero, entonces digo, cuando no quiero, prendo la música, prendo dejo lo que esté haciendo y prendo la música y pongo una alabanza o una adoración muy linda. Y esa es mi forma de acercarme, de volver a empezar, de volver. Y como le decía, todos los días es un nuevo comienzo. Todos los días, ¿qué hice ayer que no me gustó y que hoy puedo cambiar? ¿Qué palabra le dije a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos que no me gustó, que siento que herí y hoy la puedo cambiar? Y hoy puedo reemplazarla por otro. Todos los días es un nuevo comienzo. Amén. Reiniciar, reconstruir, volver a empezar no es fácil. Y algo que quiero que guardes en tu corazón es esto. Siempre habrán enemigos de los procesos de reconstrucción. Voy a volverlo a repetir. Siempre habrán enemigos de los procesos de reconstrucción. Siempre habrán personas que van a tratar de estropear, de entorpecer, de desanimar los reinicios. Frases como, ¿para qué? No te desgastes, o no lo vas a lograr, no se va a poder. Siempre vas a ser el mismo. Es muy difícil, no va a haber la oportunidad de mejorar, no va a haber la oportunidad de cambiar. Siempre habrán personas así. Y hay momentos en donde quiero que escuche lo que le voy a decir. Su única fortaleza para continuar la va a encontrar en la voz de Cristo. Hay momentos en donde la única fortaleza para seguir adelante la vas a encontrar en entender que tú estás caminando no por vista, sino por fe. Otra vez, no por vista, sino por fe. ¿Qué es caminar por vista? Me muevo por lo que veo, por lo tangible, por lo circunstancial. A veces las reconstrucciones deben encaminarse hacia algo llamado la fe. Hay un hombre en la Biblia llamado Nehemías. La palabra del Señor dice que Dios pone en su corazón el anhelo de reconstruir las murallas de Jerusalén. Nehemías, que era un funcionario real de aquel imperio, le pide permiso a su rey para trasladarse y el rey se lo concede. Ahí ya empieza el milagro. Porque hay momentos en donde usted toma la decisión de hacer cosas buenas. Usted dice, pastor, pero esto es muy difícil. Usted se mete y Dios le empieza a abrir las puertas. Usted sabe que ahí está la voluntad de Dios y arrancó. Y cuando Él viene a hacer el proceso de reconstrucción, dice la palabra que se levantaron enemigos. Personas que incluso eran de la misma tierra, a oponerse, a atacarlo, a tratar de frenarlo. Y aquí viene algo importante. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías dice, Señor, tú me mandaste, tú me enviaste, tú me diste los recursos y ahora esta gente vino a entorpecer? ¿Por qué levantaste obstáculos? Escuche, volver a empezar no solamente demanda construir bien, también demanda entender de que van a haber obstáculos. Es que hay enemigos visibles, pero también hay enemigos invisibles. Y si hay alguien que no quiere que tú te levantes, es el enemigo. Él no quiere que tú sigas. Él no quiere que tu hogar se restaure. Él no quiere que tus hijos salgan adelante. Él no quiere que tu ministerio siga. Por eso va a tratar de estorbar. Pero escucha esto. No puedes seguir dañando tu vida. No puedes seguir dejando que se te dañe tu hogar. No puedes continuar permitiendo que se dañe lo que Dios te entregó. Tienes que volver a empezar, luchar por lo que Dios te dio y decir, Señor, no voy a poner mis ojos en lo que mis enemigos están diciendo. No voy a poner mis ojos en lo que mis detractores están diciendo. Voy a poner mi mirada en lo que tú me has prometido, en lo que tú has preparado para mí, en lo que tú has determinado para mí. Y vas a ver la bendición de Dios. Esto lo enseñé en un mensaje que hace poco prediqué y es esto: Dios bendice al que termina lo que Dios lo mandó a hacer. Así que creo que este es un año que no solamente demanda ganas para empezar, sino también determinación para terminar. Otra vez, usted no solamente necesita ganas para empezar, también necesita determinación para terminar lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres vivir?
porque vivir no se trata solamente de existir. ¿Quieres vivir bien? Cree en que estás creyendo. ¿Qué es lo que tú crees? Cree en la palabra, llénate de la palabra. Y bueno, la cereza del pastel es cree y acércate más a Dios. Y bueno, hoy vimos cuántos pasos o cuántos tips vimos. La señal, decidir, cambio de mentalidad y por último, acércate a Dios. No quiere decir que Dios sea de último, sino que Dios es el sustento de todo. Dios es la base de todo y te tienes que llenar continuamente porque si no, todo lo que hagas va a ser en vano. No va a tener sustento o vas a edificar tu casa sobre la arena. Amén. Así es. Bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio y espero que haya sido un tiempo de mucha bendición para tu vida. Me encantaría que en los comentarios puedas escribir dos cosas. Número uno, ¿con qué te quedas de lo que aprendiste hoy? ¿Qué dices, pastor? Esto fue valioso para mi vida. Este consejo, este tip, esta frase, este momento. Creo que esa fue la respuesta de Dios para mi vida esta semana. Lo tomo como un consejo que lo voy a poner en práctica. Pero también me gustaría que nos escriba qué tema le gustaría que grabemos en nuestro próximo episodio. Siempre estamos tratando de que usted reciba una palabra, un mensaje, una predicación y prepárese porque este año Dios ha abierto puertas muy lindas y vamos a tener muchos mensajes. Yo me compré una Biblia nueva para empezar este año y dije, Señor, cuando la compré, la miré, la tomé en mi mano y dije, ¿cuántas predicaciones me darás en esta palabra, Señor? Y créame, han nacido muchas y estoy que me predico ya y pronto van a ir viendo los mensajes conforme vayan pasando las semanas. Ahorita próximo vamos a estar grabando en diferentes países por la misericordia de Dios. Usted va a estar viendo esos mensajes. Pero quiero que escriba de estos episodios, de estos podcasts, ¿qué le gustaría escuchar? Que hablemos, que platiquemos, que enseñemos, que compartamos y que podamos juntos ser edificados. Amor, terminemos con una oración. ¿Qué te parece si oramos por las personas que están viendo este episodio? Colóquenos la banderita de su país, escriba desde dónde está viendo este mensaje, si está aquí en Colombia, si está en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, si tal vez está en el otro continente. Déjenos saber desde dónde ve nuestros videos, porque disfrutamos mucho leer sus mensajes y orar por sus peticiones. Así que en este momento, mi amorcito, oremos y démosle gracias a Dios por este espacio y que nos permita volver a empezar bien. Amén. Vamos a orar, vamos a disponer ese corazón para que Dios sea obrando en la vida de cada uno de los que están conectados y de los que próximamente van a ver este podcast. Amado Dios, hoy te damos gracias por lo correcto que es tu palabra, en lo que es la verdad, porque tú dices, conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Ayúdalos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra les ilumine el camino, que tu palabra les abra los ojos, que tu palabra les abra los oídos y que ellos tengan la capacidad de decidir y de tener la voluntad para elegir el camino correcto. Ayúdalos al esposo, tu vida, tu familia, tus finanzas es prosperado y que tus decisiones serán decisiones acertadas, correctas y guiadas por la promesa y por la bendición que Dios te ha dado a tu vida. Te bendecimos. Amén. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y te guarde siempre. Hemos disfrutado mucho este tiempo y nos vemos nuevamente por acá, por este canal, para que sigas recibiendo un tiempo de palabra, de bendición, de enseñanza y de edificación. Hasta pronto.